Y vamos así a estar entrando hoy en esta mañana en esta enseñanza, en este Evangelio de Juan. Y antes de seguir más adelante, nomás quiero para que nos ayude, ¿verdad?, ver dos definiciones del advenimiento del Mesías y también de la frase Hijo del Hombre. Estos dos frases que se usaron en la Biblia, el advenimiento del Mesías y también el Hijo del Hombre, para que podamos mejor entender la palabra del Señor. Juan el apóstol aquí en este evangelio nos revela al Hijo en esta presentación teológica de Jesús. Es dicho por los estudiosos que el propósito de Juan es revelar la gloria de Jesús como Hijo de Dios, su vida preexistente como terrenal también. Aunque muchos de su pueblo no lo vieron así, sino solo los que Dios le dio para verlo, con la ayuda del Espíritu Santo. Así hoy, antes de entrar en nuestro estudio de este día en el Evangelio de Juan, ya vimos el domingo pasado el significado de los señales y testigos en el Evangelio de Juan. Hoy veremos brevemente lo que significa el advenimiento del Mesías y la expresión del Hijo del Hombre antes de entrar en nuestra lección. Así podremos entender mejor este evangelio que la iglesia primitiva escuchó. Yo quiero que ustedes sepan bien que este evangelio que nosotros estamos escuchando hoy, la iglesia primitiva también escuchó este evangelio ser leído. En ese tiempo los obispos, ¿verdad?, que estaban encargados de estas congregaciones, ellos leían estos tratados, ¿verdad?, estos evangelios, para que así la iglesia conociera mejor de Cristo, quién era Cristo, quién era Jesús, dónde había Él nacido. Pero este es uno de los evangelios, ¿verdad?, que estamos escuchando hoy, que la iglesia también primitiva escuchó. La iglesia primitiva escuchó estos evangelios. Los judíos primero, lo que vamos a ver es que esperaban al Mesías en esta definición del advenimiento del Mesías. En esta definición de esta frase, los judíos, ellos esperaban al Mesías, estaban ellos anticipando su venida. Había una expectativa por la promesa que Dios había hecho, ¿verdad?, a David, el rey. Él había hecho una promesa de que uno de sus hijos se iba a sentar en su trono para siempre como rey. Entonces esta era la expectativa del pueblo, de esperar que llegara el Mesías. Y esto lo podemos ver nosotros en el Evangelio de Juan. Cuando nosotros vemos en el capítulo 7, versículo 42, vemos nosotros la cuestión, la pregunta donde dice, ¿ha de venir el Cristo? Entonces nos damos cuenta que aquí, conforme al Evangelio de Juan, nos enseña que había una expectativa en el pueblo judío. Por eso se hizo el llamado interrogante que vemos ahorita aquí en Juan 7:42, que consistió en saber si Jesús fue lo que ellos esperaban. Ellos esperaban al Mesías, que lo vemos en Juan 7:26. Ustedes pueden tomar nota de estas citas, ¿verdad?, para referencia después, o pueden ustedes seguirme también hoy. Y así vemos aquí en Juan capítulo 7, versículo 26, donde dice, ¿habrán reconocido en verdad? ¿Habrán reconocido en verdad? Estamos hablando de algo que estaba aconteciendo con el pueblo, como vemos también en Juan 10, 24. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Entonces vemos que estaba una expectativa del Mesías. Esto fue lo que los discípulos sostenían de lo que es para nosotros hoy. Como lo vemos también en Juan, en el capítulo 1, versículo 41, donde dice, hemos hallado al Mesías. Entonces lo que estamos viendo aquí es que había una expectativa. Estaban ellos esperando que Cristo viniera. Nomás que ellos no sabían quién iba a ser. Fue un misterio para ellos hasta que fue revelado ese misterio, fue aclarado, fue alusado por la palabra del Señor, que fue Jesucristo, al que ellos no pudieron ver. Nos damos cuenta también esto en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 29, donde dice, ¿no será este el Cristo? Nos damos cuenta también en Juan 11, 27, donde dice, ¿has venido al mundo
Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis. Ese era el propósito, hermanos, de Juan. El propósito de Juan fue de que nosotros conociéramos al Mesías, que nosotros conociéramos al Mesías que fue Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que este era el propósito que hallamos en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta en el contexto de que había una expectativa del Mesías, nomás que ellos no estaban seguros si era Cristo. Entonces nosotros podemos así definir un poquito más mejor y hallar el significado de este advenimiento del Mesías. Ahora el segundo que vemos es el Hijo del Hombre, esta frase que usted y yo hemos escuchado, el Hijo del Hombre. Así vemos nosotros aquí, como vemos el pueblo esperar y los discípulos en creer, que cumplido con ellos, vemos en los evangelios la expresión, esta expresión Hijo del Hombre, como fue visto en los evangelios sinópticos, son llamados así los tres evangelios. Cuando usted va a la Biblia, usted va a ver Mateo, Marcos y Lucas, y eso se llaman los evangelios sinópticos, y este es el evangelio de Juan, que no es sinóptico, o sea que no tienen el mismo punto de vista, hay una diferencia, aunque se habla de Jesús. Esta expresión es dicha, está relacionada con tres ideas conforme a esta frase o esta expresión que vemos, Hijo del Hombre. Primero vemos nosotros el carácter oculto de su mesianismo, Esto sería las enseñanzas del Mesías, la doctrina que Mesías llevaría. Era algo oculto para ellos. Otra cosa que vemos es la necesidad de su sufrimiento, el cual nosotros como cristianos creemos que Cristo tuvo que sufrir. ¿Basándonos dónde? Basándonos en Isaías capítulo 53. Cuando usted va a Isaías capítulo 53, usted se va a dar cuenta que fue varón de dolores, sufrió por nosotros, fue a la cruz por nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó. Esto confirma que Cristo Jesús es Mesías. Pero aún así, esta es el segundo significado de esta expresión, o que puede ser relacionado con ello. El tercero es la función como juez, en la parusía que nosotros estuvimos hablando la vez pasada, en esta parusía, donde nosotros vemos aquí el advenimiento del Mesías que vendría después como juez. Estas ideas están en vida en el Evangelio de Juan. Cuando vemos el capítulo 12, versículo 34, en esta expresión, nos damos cuenta donde dice el versículo 34, sea levantado. Cuando vemos esta expresión, sea levantado, esto significa cuando Cristo iba a ser crucificado y iba a estar él colgando en la cruz. También vemos en el Evangelio de Juan, en el versículo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, vemos aquí nosotros también, porque el que Dios envió, ¿esto qué hace? Esto lo que nos ayuda es en confiar en Cristo solamente. Nos enseña la seguridad que hay en Cristo Jesús, nos afianza en la fe. Usted sabe, hoy en estos tiempos vemos nosotros que hay muchos que creen en Jesús, pero creen también en otras cosas. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que Él es el único que nos puede ayudar. Vemos nosotros también en Juan 5:47, como creéis a mis palabras. ¿Cómo creéis a mis palabras? Nos damos cuenta de esto en Juan capítulo 5, versículo 47. Se pone pero el acento en las dos ideas del Hijo del Hombre, como es llamado enviado desde el cielo, como revelador de Dios y salvador de los hombres que creyeron. Esto también es algo muy interesante. Como estuve explicándoles a ustedes, nosotros como creyentes, nuestro enfoque debe de estar solamente en Cristo Jesús.
y confiar en la obra expiatoria que se llama así para nuestra salvación. Nosotros debemos de tener totalmente toda nuestra confianza. Por eso nos reunimos en la casa del Señor, para tener este conocimiento y así nuestra fe y nuestra confianza esté totalmente en el Señor. En nuestras vidas diarias como cristianos podemos caminar siendo ya después alimentados por la palabra del Señor. Por eso es menester, ¿verdad?, escuchar la palabra del Señor. En el capítulo 3, versículo 13, la Biblia dice, sino el que descendió del cielo. La Biblia nos enseña que Cristo descendió del cielo, o sea, significa que Él estuvo con el Padre aún antes. Entonces, todavía cuando antes del advenimiento de Cristo Jesús, podemos decir que Él estaba con el Padre en la eternidad. Esto es lo que conforme al Evangelio de Juan nos enseña, nos demuestra su grandeza, nos demuestra su poder como Dios, porque Él había descendido del cielo, porque en el capítulo 1, versículo 1 nos enseña que estaba con Dios. Entonces no queda lugar aquí para duda, sino confianza. El capítulo 9, versículo 35 dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es algo también interesante cuando nosotros nos damos cuenta de esto también, esta cuestión. Juan 9, 35. Como también es glorificado cuando es levantado para morir. Este es Cristo Jesús siendo glorificado. Cuando nosotros vemos hoy en día hay muchos que van tras otros dioses, pero nosotros confiamos en un solo Dios porque solamente hay un Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 23 dice, sea glorificado. Así hoy vemos la importancia de estas ayudas que nos llevan a la claridad del texto cuando es leído después, para la edificación de nuestra santísima fe que Dios nos dio como regalo en poder creer en su Hijo. Esta fe que tenemos nosotros en el Hijo no es nuestra, es algo que está fuera de nosotros conforme a las enseñanzas que nos han dado nuestros antepasados. Esta fe no es algo que es de nosotros, sino es algo que está fuera de nosotros, que Dios nos ha dado para creer en el Hijo Jesucristo. El domingo pasado nos dimos cuenta de 3 puntos en el capítulo 16 que fueron: creer es bueno, creer sería desafiado y confiar sería mejor. Estos eran los 3 puntos que vimos. Estos 3 puntos fueron todos a base de creer y después de tener solo confiar. El primer punto que vimos el domingo pasado fue: los discípulos habían, después de la alegoría, o sea, esta historia que fue ficción, dicho que había creído que Jesús había salido del Padre, significando que si todo lo que habló fue verdad y podía así ellos creerlo. Ya ellos habían creído que el Señor había hablado con verdad a ellos y ahora ellos podían totalmente confiar en el Señor, creerlo. El segundo punto, cuando lo vimos también de los discípulos, porque creyeron a Jesús, les dijo lo que pasaría con ellos, porque así fue escrito por los profetas antes y así pasó. Como dijo, como usó la expresión en el Evangelio de Mateo, las ovejas serían dispersas y el rey sería llevado, y esto sería su significado también. Nos damos cuenta que Jesús estaba consciente de que ellos iban a ser dispersados por todos lugares, y nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, que esto sería cuando Jesús entregaría su vida para que fuera llevada ante este juicio del Sanedrín. El tercer punto que vimos el domingo pasado fue también: Jesús les dijo que así sería, porque así fue con el Hijo, pero así como Él venció, ellos debían confiar, porque en este mundo tenemos aflicción. Así que es bueno, hermanos, creer, como usted y yo hoy en esta mañana hemos creído, pero queda también después confiar en lo que hemos creído.
Confiar, esto significaría una paz, un regalo que Dios nos daría a nosotros los creyentes, de confiar que todo va a resultar en lo mejor. A veces vamos a tener aflicciones en la vida cuando predicamos la palabra del Señor, vamos a tener a veces aflicciones cuando vamos a servirle al Señor en alguna forma o la otra, pero podemos confiar que Dios está con nosotros. Eso es lo más precioso después de ver creído la palabra del Señor y ver creído también que Jesucristo es nuestro Salvador. Hoy así, a base de lo que fue dicho anteriormente por el maestro en esta noche, que sería llevado por los alguaciles del templo, como se ordenó del Sanedrín, Jesús después que habló con ellos, oró por lo que harían y lo que hizo en el mundo, como oró por los discípulos que quedarían sin el maestro hasta después del tercer día. Veremos el apóstol Juan enseñarnos las palabras del corazón de Jesús, que oró por él, por ellos y después por nosotros aquí en este llamado o en esta llamada oración intercesora, o más bien esta oración sacerdotal en la orden de Melquisedec. Y esto tiene mucha importancia. Vamos así a abrir nuestras Biblias. Les invito, mis hermanos, a abrir nuestras Biblias al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y si nos podemos poner en pie en reverencia a la palabra del Señor, a la lectura, vamos a leer 5 versículos del 1 al 5, así para entrar en nuestra lección hoy en esta mañana. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Vamos a ver 3 puntos hoy en esta lección que vamos a tener hoy en esta mañana. Y los 3 puntos son: Jesús oró por glorificar, Jesús oró por acabar la obra, y Jesús oró para estar al lado del Padre. Vamos a ver aquí, ya que Jesús llevó una vida de oración, vamos a ver ahora el ejemplo de Jesús. Y vamos a verlo esto en el versículo 1, el primer punto, donde el Señor dice: glorifica para que también te glorifique a ti. El segundo punto lo vamos allá en el versículo 4. He acabado la obra que me distes que hiciese. Y en el tercer punto vamos a ver: con aquella gloria que tuve contigo. Hoy en esta mañana vamos a ver que Jesús oró. No necesitamos suponerlo ni adivinarlo, porque la Biblia nos enseña que esto fue parte de la vida del Mesías. Esta fue parte de la vida de Mesías que oró. Y en este capítulo, para narrarlo más fácil, para que ustedes puedan entender, en el capítulo 17 se ha dicho que aquí el Señor ora por la obra que Él iba a hacer, ora después por los discípulos que iban a quedar, y por último ora también por nosotros, los que estamos aquí hoy, los que íbamos a creer a los apóstoles después, conforme a los evangelios que hemos leído o que hemos escuchado a través de una predicación. Aquí podemos nosotros ver y podemos relacionarnos con esta oración también, porque el Señor está también orando por los creyentes. Y el Señor pide por los creyentes. En este capítulo 17 nos vamos a dar cuenta que el Señor le pide al Padre que nos guarde del mal. Aunque el mal iba a venir, el Señor pide al Padre que nos guarde del mal. Lo más interesante que podemos ver nosotros en este capítulo, hermanos, en el versículo 1, es que el Hijo del Hombre, Mesías, se interesa en perfeccionar la obra que Él va a hacer.
Aquí el Señor especifica lo que va a ser el Señor. Aquí hay algo que nos demuestra la Biblia, ¿verdad? El carácter de Mesías. Cuando yo me veo en el espejo de la palabra del Señor, puedo ver que esto a veces nos puede faltar a nosotros. El Señor, cuando vemos aquí en la Biblia, en el versículo 1, vemos la perfección de el Hijo del Hombre. Vemos que en su corazón está de que todo lo que vaya a hacer después, como así lo fue en el anterior, que todo fuera el Padre glorificado. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos nosotros ver también, ¿verdad?, que nosotros a veces podemos dejar estas cosas afuera. A veces nosotros no entramos en tanto detalle como entró el Hijo, como aquí lo vemos en el versículo 1. Esta es la perfección del Hijo que nosotros no tenemos, que cuando nosotros nos vemos en el espejo, la palabra del Señor, en el espejo que es la palabra del Señor, podemos ver fallas en nuestras vidas, aún hasta fallas en nuestras oraciones. Pero aquí la palabra del Señor nos ayuda, no nos condena, pero nos ayuda para así al mismo tiempo corregir estas áreas como cristianos, como creyentes. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que el Señor quiso glorificar al Padre. Él quiso glorificar al Padre cuando Él predicó la palabra del Señor. Él quiso glorificar al Padre en cada sanidad que Él hizo. Juan, ¿verdad?, nos demuestra 7 sanidades de las muchísimas que Él hizo. En el Evangelio de Juan usted va a hallar 7 sanidades o milagros que el Señor hizo, y todo fue para glorificar al Padre. Nos damos cuenta que el apóstol Juan nos enseña que el Hijo del Hombre alza su vista hacia el cielo. Esto lo podemos hallar también en una forma poética también, porque lo vemos en los Salmos. En los Salmos vamos a ver que el rey David, ¿verdad?, alzó sus ojos al cielo cuando buscaba el socorro de Dios. Y aquí también lo podemos ver en una forma poética, como el Hijo del Hombre también se puede describir en la misma igualdad como su antepasado, el rey David. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción, estos 5 versículos, tenemos que siempre tener en mente que esta es la oración del Señor orando por lo que iba a seguir después. Es algo interesante que el Señor no es porque necesitó la ayuda, pero nos damos cuenta que en el segundo punto el Señor ora. En el versículo 4 dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. No nos debemos de confundir, porque sabemos que esta oración fue aquí en el mundo o en la tierra. Fue terrenal, no fue algo celestial, no fue una revelación celestial, sino que esta fue una oración que el Señor hizo con sus 11 discípulos. Y nos damos cuenta nosotros aquí que el Señor busca la bendición del Padre para acabar la obra que Él tenía que terminar, la culminación de esta obra. Pero nos damos cuenta que el Señor ya había hecho la obra de predicar el Evangelio, había hecho la obra de ir donde el Padre lo había enviado. Fue una obediencia totalmente sin mancha, en una forma perfecta para agradar al Padre. Nosotros no somos perfectos en esa forma, en ese estilo, ¿verdad?, de perfección, ¿verdad? Porque como hemos oído a veces esa frase que a veces puede ser dañosa, nadie es perfecto. A veces eso nos puede ayudar y a estimularnos para buscar la perfección, pero nunca llegamos a la perfección. O nos puede también desanimar a algunos, y cuando vemos eso, en vez de animar al joven, animar al varón o a la dama, lo desanima porque sabe que no va a poder alcanzar esa perfección. Pero nosotros nos damos cuenta que Cristo sí alcanzó esa perfección. Por eso Él es nuestro Salvador. Él agradó al Padre en el bautismo, cuando fue Él bautizado, no porque había pecado, sino en obediencia al Padre. Él agradó al Padre cuando estuvo en el monte de la transfiguración, como es llamada, cuando el Padre les indica a los discípulos en voz alta. Esta voz vino del cielo y dijo: a mi hijo escuchad.
Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos este capítulo 17, nos vamos a fijar bien que el Señor, su enfoque está en lo que Él va a manifestar después. Y en el tercer punto, Jesús oró y dice: con aquella gloria que tuve contigo. Es algo interesante porque esto fue lo que Juan nos enseña. Juan nos enseña en el primer capítulo, ¿verdad?, que el Verbo estaba con el Padre o estuvo con Dios y era Dios. Este es el principio para que nadie nos confundamos. Cuando vemos aquí en este versículo 5, lo podemos conectar con el versículo 1, de que Él estuvo con Dios. Esto haciendo a Cristo Jesús único, siéndolo Dios a Él también igual. Como les había yo explicado a ustedes, como cristianos, lo hace igual en la misma esencia y también en la misma naturaleza perfecta de Dios. Hace al Hijo Jesucristo. Por eso nosotros podemos confiar totalmente en el Hijo con la ayuda del Padre. Con la ayuda del Padre vamos a poder nosotros creer en el Hijo, vamos a confiar en el Hijo también después, pero solamente con la pura ayuda del Padre. Nosotros no podemos confiar en el Hijo de Dios al menos de que el Padre nos capacite. Por naturaleza nosotros somos pecadores, no podemos nosotros en nosotros mismos hallar algo bueno porque no hay nada bueno en nosotros. Esto significa de que necesitamos una ayuda exterior para que nos ayude a nosotros a alcanzar esta salvación. Y solamente Dios, conforme a Él le plazca, extiende su misericordia hacia los que Él tiene misericordia. Y Dios extiende su salvación por medio de la fe, esta santísima fe, como lo dije. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos aquí, quedamos aquí con algunos versículos afuera, ¿verdad? Vimos el versículo 1, vimos el versículo 4 y vimos el versículo 5, pero quedan aquí dos versículos que quedan todavía afuera, que quiero yo también hablar hoy en esta mañana, que todo va entrelazado para que podamos entender mejor. Mañana yo voy a la Biblia, voy al capítulo 17, cuando voy a leer el primer versículo hasta el 5, tenemos que recordar siempre que esta es la oración del Hijo del Hombre por sí mismo. Ese es el contexto, ese es el propósito, ese es el plan. Y el plan del Hijo es glorificar al Padre. El plan del Hijo es que todo lo que Él hace, todo lo que Él habla, donde Él vaya a estar, es para glorificar al Padre. Donde yo estoy es para glorificar al Padre. Lo que va a salir de mi boca es para glorificar al Padre. Lo que se vaya a manifestar en mi vida es para glorificar al Padre. No sé si esto lo podemos hacer nosotros, tenerlo en la mente para siempre y así caminar del resto de nuestras vidas, sabiendo de que lo que hablamos es para glorificar al Padre, donde estamos es para glorificar al Padre, todo lo que se hace en nuestras vidas es para glorificar al Padre. No sé si esto lo podemos grabar, pero el Hijo lo tuvo en su mente y así fue. Jesús había, como dije, cumplido su obra. Jesús había transmitido el mensaje a todo el mundo que estuvo en ese tiempo. Jesús dio a conocer al Padre en todo lo que Él hizo. El Hijo no vino a buscar la gloria para sí mismo. Él vino para que el Padre fuera revelado. Jesús exalta, esa es la palabra que podemos ver, exalta al Padre a un nivel más alto que el que nosotros podamos elevar. Jesús exalta al Padre en lo más alto que nosotros podamos imaginarnos. Ahora en el versículo 2 que les había explicado a ustedes, que quedó afuera, y también este versículo 3, cuando nosotros vemos en este versículo 2, nos damos cuenta que el Hijo nos demuestra que el Padre le había dado toda potestad sobre toda carne. ¿Qué significa esto cuando nosotros vamos a la Biblia? Estamos queriendo conocer más lo que Dios demostró aquí en su palabra conforme a Juan, en el Evangelio de Juan.
Y cuando nosotros vemos este texto aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, nos damos cuenta de algo muy interesante. Y dice la Biblia: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Podemos empezar de lo último que se dice, que el Padre es el que le da al Hijo las almas que Él iba a salvar. Fíjense bien en esto. Esta es la orden en que tenemos que ver. No es Jesús solamente diciendo yo soy el que los salvo, pero aquí el Hijo nos está demostrando en el versículo 2 que el Padre eterno le da las almas al Hijo, y el Hijo es el que les da la salvación, el que da la salvación, el que nos capacita para ser salvos. Todos los que venimos al Padre, todos los que vamos a la eternidad para estar con el Padre, siempre tenemos que tener en mente que es el Hijo el buen camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cuando conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Cuando conocemos al Hijo, conocemos el camino. Cuando conocemos al Hijo, conocemos la vida eterna, eso es decir, la vida eterna. Entonces, en el versículo 2, esto no es algo que nos debe de llegar extraño a los lectores que leemos la Biblia, porque podemos nosotros darnos cuenta también en Mateo, donde Él le dice a sus discípulos, y rápidamente nomás quiero llevarlos ahí a ustedes, a Mateo, parece que es el versículo 28, donde nos damos cuenta nosotros aquí, en la Biblia, en el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo. Y dice aquí, el Señor le dice a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Y aquí vemos en el Evangelio de Juan, donde el Señor también demuestra esto y dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Esto es lo que vemos en el texto, y esto nos lleva a confiar en el Señor. Nosotros salimos a veces de diferentes religiones, venimos de diferentes fes, y el paganismo por naturaleza, el paganismo es de tener muchos dioses, ¿verdad? Tengo un Dios para esto, tengo un Dios para esto, tengo un Dios para el otro. Tengo un Dios para mi trabajo, tengo un Dios para la fertilidad, tengo un Dios para la prosperidad, tengo un Dios para en contra de la enfermedad, tengo un Dios para mis hijos, tengo un Dios para mi matrimonio. Ese es el paganismo, tenemos diferentes dioses. Y aquí la Biblia elimina eso porque el enfoque total va a ser solamente visto que esté en Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros que la ayuda de Dios, vemos que cuando Dios da la ayuda es solamente por el Hijo y solamente por Él. Y no es idolatría por la razón de que el Hijo vino del Padre. Porque si fuera menos que el Padre o más que el Padre en poder, en autoridad, en potestad, sería otro Dios. Por naturaleza sería otro Dios. Entonces tiene que ser igual, en la misma naturaleza, en la misma esencia. Es como hemos definido esto, de que el Hijo es igual que Dios, no es otro Dios para justificarnos en decir, bueno, Dios concede que tengamos al Hijo, Dios no se va a enojar que tengamos la madre o que tengamos los amigos de Jesús que fueron los discípulos. Eso es un error, porque ellos por naturaleza no vinieron de Dios, ellos fueron hombres y mujeres como nosotros. Esto es bueno de saberlo, porque cuando nosotros a veces tenemos oportunidades de hablar con alguien que es católica, por naturaleza es verdad la costumbre que se practica ahí es considerada como algo de paganismo, el paganismo.
Y se justifican con el hecho de que hay muchos dioses y se puede justificar así. Pero la Biblia no lo justifica de que eso está bien, porque Cristo Jesús fue visto como Dios. Y toda potestad le dio el Padre a Él. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque es el mismo Dios. No más que solamente no es transmitida, sino que el Hijo es el que tiene toda esta autoridad. Esto lo hallamos donde Jesús lo exaltó al Padre como en darlo que Él solo puede dar vida eterna. O sea que Dios da vida eterna, el Hijo da vida eterna, igual como el Padre. Porque nosotros los que hemos leído la Biblia sabemos bien que Dios es el único que puede dar vida eterna. Y el otro versículo que también nos damos cuenta es en el versículo 3, hermanos, que quedó afuera también en estos 3 puntos. Y esto es algo también que elimina toda idolatría. Ahora, este no fue el propósito de que este versículo se escriba así, pero podemos verlo. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, cuando vamos al versículo 3, fíjense bien lo que dice la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Otra vez, nos damos cuenta que el apóstol Juan usa la frase, el único Dios verdadero. O sea, Él es el único y todos los otros dioses, ¿qué? Son falsos. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de otros dioses supuestamente en el paganismo, en otras religiones. Ustedes pueden saber que hay muchos que han hecho dioses, diferentes dioses. Pero este Dios es el Dios verdadero, es el único que existe en realidad. Aunque el diablo se esconde en estas deidades que el hombre ha hecho. El judío sabe bien, ¿verdad? Los hebreos saben muy bien, ¿verdad? Para ellos es una burla decirlo así, de que el hombre, veamos, por ejemplo, va al bosque porque va con un plan de hacer un dios. Este hombre va al bosque, ¿verdad? Y hay un árbol de los mejores y lo tumba el árbol, lo baja para abajo, lo hace como para llevar una parte de ese árbol a su casa. ¿Para qué? Para hacer un dios. Para los judíos es interesante ver un hombre ir al bosque, tumbar un árbol, llevarle ese pedazo del árbol a su casa, darle figura conforme al Dios que él piensa que debe de ser y después inclinarse y adorar ese Dios. Bueno, esa es la idolatría. A esos extremos llega el hombre cuando es idólatra, que hace eso, hace sus propios dioses. Y usted y yo, ¿verdad? Sabemos bien que eso no tiene vida, lo que el hombre ha hecho del árbol. Ese no es un Dios, ese es un invento que él hizo. Entonces, el judío nunca entró en esa forma de idolatría. Al Dios que ellos han adorado es el Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros vamos afuera y vemos la naturaleza de lo que Dios ha creado, cuando vemos las montañas, cuando vamos a ver el océano, cuando nosotros respiramos el oxígeno, que de él dependemos totalmente en esta vida para poder vivir. Sin el oxígeno morimos. Nosotros podemos ver que ellos, ¿verdad?, no hicieron dioses o imágenes para adorar. Ellos adoraban al Dios que les había dado el oxígeno, a Dios que había creado los cielos y la tierra, a Dios que había hecho los cielos, la luna, las estrellas y todo lo que existe, porque Dios se había revelado a este grupo, a este pueblo, para revelarse a Él, para Él ser exaltado en ellos. Él escogió a este pueblo para traernos esta palabra. Y nosotros podemos entender así que ellos nos ayudan a ver todo que tuvo un plan y un propósito. Y esto lo podemos ver nosotros al salir de la iglesia, vamos a ver la naturaleza, vamos a respirar el oxígeno que respiramos y todo ello es Dios el que nos lo dio a nosotros, a los que crió.
Nos ha dejado aquí como administradores de todas estas bondades. Dios merece todo el respeto de nosotros, merece toda la honra de nosotros, aunque no todos respetan a Dios en esa forma, pero Dios capacita a su pueblo para que conozcan de Él. Dios se revela ahora a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros vemos la historia, nosotros damos cuenta que Cristo, desde que Cristo murió en la cruz, aún antes, Dios se ha revelado, pero ahora se revela en la cruz. Cuando vemos nosotros la cruz, eso lleva un significado, que Él murió por nosotros, Él murió por nuestros pecados, y Cristo nos lleva al Padre, siempre Él nos lleva al Padre. Y cuando vemos nosotros aquí en este versículo 3, cuando usted vaya aquí al versículo 3, la Biblia lo hace claro, al único Dios verdadero. Entonces, mañana voy a estar entre amistades, familias que tienen quizás otros dioses, pues usted ya sabe lo que dice la Biblia, que si no es Dios el que crió los cielos y la tierra, el Padre de Jesucristo, en verdad no es un Dios, no es nada, no tiene ningún poder, no tiene ninguna autoridad como Dios, para que nosotros quedamos pensando, el cristiano, pensando de que son dioses que tienen poderes. El diablo aún, el Satanás, el adversario, nuestro enemigo, Dios le dio a él no autoridad, pero le dio un cierto poder que él tiene para hacer y deshacer conforme Dios permita que él haga. ¿Y todo para qué es? Esto es para traer gloria y honra a Dios. Y otra vez nos lleva a este cansado, a esta doctrina, donde podemos ver nosotros la providencia, se llama la providencia de Dios, su soberanía sobre todo. Cuando el diablo viene en contra de la iglesia del Señor, no es porque Él lo haya hecho fuera de Dios verlo sabido. Ya Dios ya lo sabe todo. Cuando el diablo viene a atacarnos en nuestras vidas, que no nos olvidemos no nos olvidemos en confiar en el Señor, no nos olvidemos en las palabras que Cristo nos dejó. Por eso yo veo, hermanos, que es grande la necesidad en oír la palabra del Señor. Yo creo que esto es lo más importante de cada cristiano, para que así nosotros mismos no nos engañemos. Fácilmente yo un día, 2 días que no lea la lectura, fácilmente yo me puedo engañar yo mismo y pensar cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Lamentablemente hoy en estos tiempos estamos llegando a un tiempo muy diferente, donde la iglesia ya piensa muy diferente, como que ya hemos superado ya la Biblia. Hemos superado ya la Biblia. Me parece que ya la iglesia ya superó la Biblia, ya no necesita leer la Biblia, ya no necesitamos llevar la Biblia, ya no necesitamos preocuparnos de memorizar algo de la Biblia, porque ya la iglesia ya hemos superado ya todo eso. La iglesia ya hemos llegado nosotros a superar lo que nuestros antepasados no pudieron superar. Nosotros somos diferentes ya en este tiempo. Ya nuestros antepasados necesitaban estas clases de ayuda porque quizás ellos no fueron suficientemente educados, pero nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, ya hemos cambiado, ya no necesitamos eso, ya todo eso lo hacemos a un lado. Entonces, esto es lo que puede pasar. Entonces, siempre tenga esto en mente, en que nosotros necesitamos escuchar la palabra del Señor, necesitamos nosotros oírla, escucharla, memorizarla si es posible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos engañarnos, nosotros no podemos pasar, pero por naturaleza pecaminosa podemos pensar que podemos superar en no leer la Biblia, pero eso solamente es el pecado en nosotros. No es de que nosotros tengamos algo extra que nos pueda nosotros hacer mejores que nuestros antepasados,
Por ejemplo, porque nuestros antepasados estudiaron la Biblia, leyeron la Biblia, memorizaron la palabra del Señor. Y la Biblia siempre nos enseña que la iglesia siempre se congregó para que así siempre puedan tener ellos en mente lo que es. No podemos adivinar en las cosas de Dios. Dios nos libre, como así no podemos adivinar de las cosas de la escuela. Lo que es, es. O sabemos o no lo sabemos. Una de las dos. No puede ver que no necesito porque yo ya lo sé. Nadie nace sabiendo. Todos nacimos y todos nacemos y tenemos que todos aprender. Y la palabra del Señor es la que nos ayuda para que así nuestro enfoque esté en el Señor, como hoy en esta mañana. Cristo oró para perfeccionar todo lo que Él pudo hacer y lo hizo en una forma perfecta, siempre glorificando al Padre. Y aquí nos demuestran estos 3 puntos que vimos hoy. Jesús oró por glorificar al Padre, Jesús oró para acabar la obra y Jesús oró por estar al lado del Padre, este Padre eterno, donde podemos estar aquí otros 30 minutos hablando solamente de esa gloria que tuvo el Hijo con el Padre, pero que no tenemos el tiempo hoy, ¿verdad? Pero que vamos a estar primeramente Dios el siguiente domingo entrando en esta lección y vamos a estar viendo en esta oración el siguiente domingo cómo Él oró por sus discípulos. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, nunca se olviden que inicia conforme al Evangelio de Juan, conforme al evangelista, inicia la oración con el Hijo ora. Esto es importante, porque si no, no vamos a poder entender lo que dice la Biblia. La Biblia dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo al Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Vamos así a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios hoy en nuestra oración de glorificar a Dios en nuestras vidas como el Hijo nos ha demostrado. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a todos a glorificar a Dios en todas nuestras vidas, en la forma en que hablamos, en la forma donde Dios nos envía, que todo sea para la gloria del Señor. Padre, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia y te damos muchas gracias por este privilegio que nos has concedido, Señor. Te damos gracias porque podemos ver este Evangelio 17, Señor, donde nos demuestra que el Padre buscó siempre en agradar al Padre. Nos damos cuenta que Él vivió una vida de oración, que siempre oró, Señor, aún hasta por sus discípulos, por nosotros y aún hasta por Él, Señor. Él oró para que el Padre fuera glorificado. Señor, sabemos nosotros que nosotros podemos fallarte en esta área y te pedimos que nos perdones y nos ayudes, Señor. Queremos alcanzar misericordia de ti, Señor, en esta mañana, pero queremos estar conscientes también de lo que debemos de hacer, Señor. Gracias que tú eres el único verdadero Dios que quita todo mal pensar de que hay otros dioses. Tú eres el único Dios. Los otros dioses tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no pueden tocar, tienen pies pero no pueden caminar. Pero nosotros confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Si tenemos algo en el paganismo, que lo dejemos, Señor, y confiemos mejor en ti, Señor. Nos conviene mejor confiar en ti, Señor, al único Dios verdadero, como lo dijo Jesús. Gracias te damos por presentarnos al Padre, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, por vernos salvado. Gracias por los que pudimos llegar hoy en esta mañana, Señor. Sigue bendiciendo este pueblo, Señor, y guardándolos en el hueco de tu mano, a los que tú has llamado y a los que tú has escogido, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, guárdanos, Señor, en tu mano. Amén y amén.